La Casa de Oración les saluda y les bendice en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vamos a hablar del poder de la cuarentena. La cuarentena son esos 40 días de oración, de ayuno y de búsqueda del propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a hablar trayendo ejemplos y testimonios de hombres y aún ciudades, familias enteras que fueron transformados, bendecidos y empoderados a través de los 40 días. Vamos a tener el primer ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 12. Habla la palabra de Noé. Noé pasó 40 días encerrado con su familia en el arca. Y esos 40 días fueron muy importantes, no solamente para su vida y su familia, sino para ser transformada toda la tierra. Fueron 40 días de intimidad, de búsqueda del propósito de Dios. Fueron 40 días donde ellos estuvieron esperando por Dios, esperando por la promesa. Y 40 días que le capacitaron para el destino glorioso de ser los que iban a repoblar y gobernar la tierra después del diluvio. Otro personaje que vamos a tocar como testimonio es Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo 24:18 nos dice la palabra que pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y esas 40 días le sirvieron para estar en intimidad con Dios. Y fue transformado. Fue transformado no solamente, fue transformado de tal manera que hasta físicamente su rostro cambió. En el monte Sinaí, en la búsqueda de la voluntad, el propósito y la palabra de Dios, en intimidad con Dios, fue cubierto por 7 días con una nube y luego fue llevado al tope de la montaña, donde había relámpagos y donde la presencia del Dios de la gloria estuvo con él por 40 días. Y eso le dio poder a Moisés para poder gobernar a su pueblo. Bendito y alabado sea el Señor. Otro ejemplo de 40 días transformadores está en el testimonio de los espías. En el libro de Números, capítulo 13, verso 25, nos habla de los espías que fueron enviados a la tierra prometida. Aún Dios le había sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Había abierto el mar rojo delante de ellos, pasaron en seco. Le había defendido de todos los enemigos, pero llegó el momento de elegir varones de cada tribu, uno de los príncipes de cada tribu. Y fueron enviados por Moisés a inspeccionar la tierra prometida, a ver cuál era y cómo eran los hombres y los habitantes de esa tierra. Y fueron 12 varones, llegaron llenos de esperanza, pero solamente 2 de ellos llegaron empoderados, llegaron confiados, llegaron creyéndole a la promesa y al pacto que Dios tenía con ellos. 10 de ellos se acobardaron, 10 de ellos encontraron que la comisión que Dios le estaba entregando era demasiado difícil. 10 de ellos pensaron que no eran capaces, pero 2 de ellos le creyeron a la promesa, a la palabra y al poder del Dios que le había enviado. Hermanos, y sabemos el resto de la historia, los 10 tuvieron supremacía. Los 10 cobardes sobre los 2 valientes. Y el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto. Bendito y alabado sea el Señor. Otro testimonio que podemos es el de David. En la primera libro de Samuel, capítulo 17, verso 16. Dice la palabra, nos cuenta, nos narra y nos enseña que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estuvo atemorizado por el filisteo gigante Goliat por 40 días, hasta que David tomó el valor y se armó, no de las piedras, sino que armó su corazón y lo empoderó con la promesa, la palabra que Dios le había dado, y peleó contra Goliat en un solo golpe certero. Aún el gigante filisteo Goliat con todo y escudero, y David no tuvo temor porque sabía la promesa y el pacto que Dios tenía con él. Y dijo, el Dios Jehová que me ha librado del oso y del león cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, me va a librar de este filisteo incircunciso.
y exactamente con una piedra y una honda derrotó en un golpe certero de fe, en una piedra lanzada directamente con la fe de David, pero con la mano poderosa de Dios, que fue movida por la certeza que David tenía, la confianza en la promesa que Dios le había dado. Y sabemos el resto de la historia, como David, ese fue su primer escalón para llegar a ser el rey de Israel. Podemos decir de Elías. Elías fue fortalecido por una sola comida, de tal manera que pudo caminar 40 días y 40 noches hacia el monte de Joré a tener un encuentro con Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 14:8. Otro testimonio que podemos ver es la ciudad de Nínive. Estamos hablando del poder de los 40 días de oración, arrepentimiento, intimidad con Dios y búsqueda del propósito divino para nuestras vidas. La ciudad de Nínive, según el libro de Jonás, capítulo 3, verso 4, nos dice que duró 40 días y 40 noches arrepintiéndose, sacando los ídolos de sus casas y de sus vidas, una vez que Jonás le profetizó el fin que Dios tenía para ellos, el juicio que habría de venir. Pero en el arrepentimiento, en la búsqueda de Dios durante esos 40 días, Dios transformó el juicio que venía de la maldición, lo cambió en bendición y sus pecados fueron perdonados y la ciudad fue prosperada y liberada. El ejemplo más grande que tenemos nosotros los cristianos es el ejemplo de Jesús una vez después de su bautismo. Conforme Mateo 4:2 nos habla, Él fue llevado al desierto. Y fue llevado al desierto para ser empoderado. Y duró 40 días en intimidad con Dios y en ayuno. 40 días que le dieron el poder para vencer la tentación de Satanás a través del poder de la palabra de Dios. Para vencer al hambre y a la necesidad física. Para vencer a las tentaciones y a los coqueteos de esta tierra y de este mundo, que son pasajeros. Óyeme bien. Y una vez que pudo vencer, se probó su carácter y su capacidad para comenzar el ministerio glorioso que todavía Jesucristo está tratando con los hombres, el ministerio de la redención de Jesús, no solamente en la tierra, sino ahora a través de nuestras vidas. Otros que fueron empoderados fueron los discípulos. Los discípulos, una vez que Jesús resucitó, duraron 40 días con Él, recibiendo instrucciones de parte de Dios. En el libro de Hechos 1:3 habla de que Jesús duró con los discípulos 40 días instruyéndolos después de su resurrección. Y esta intimidad con Jesús, esos 40 días, los empoderó. El primer poder que le dio fue darle la paciencia para esperar. El segundo poder los empoderó para orar y para buscar el rostro de Dios en intimidad. Y el tercer poder que le dio fue el ser llenados y bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y el cuarto poder que recibieron a través del Espíritu Santo fue poder ser testigo de Jesús en toda la tierra. Dios te está llamando a una cuarentena. En esta cuarentena quiere limpiarte, sanarte, estar en compañerismo, en amistad contigo, para llenarte de toda su gloria y su poder, para que puedas cumplir el propósito divino que Él tiene predestinado para ti, para tu casa, para tu vida, para tu ciudad, para tu iglesia, para toda tu familia. Te estamos llamando, la Casa de Oración invita 40 días buscando el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones.